¿Qué onda Warriors? Aquí Javi Wario, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad les traigo una nueva supuesta filtración o rumor acerca de Mortal Kombat 1 directamente desde 4chan. Sinceramente me encanta esta época de filtraciones donde debatimos acerca de si algo es real o falso. Yo siento que esto calma nuestras ansias por información oficial y además nos hace debatir entre nosotros acerca del título que nos gusta. Sin embargo, sé que hay gente a la que no les gustan las filtraciones, por lo que te advierto que esto puede contener spoilers en caso de que termine siendo real. Si aún sigues en el video, pues entonces continuemos con la supuesta filtración del día de hoy. Un usuario de 4chan el día 28 de mayo en la noche publicó un supuesto adelanto de lo que veríamos este próximo 8 de junio en el tráiler gameplay de Mortal Kombat 1 en la Summer Fest. Para comenzar, nos comenta que el tráiler gameplay inicia mostrándonos a Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Melina y Johnny Cage, así como escenas del modo historia, teasers de las fatalities de Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Melina y Johnny, así como un pequeño vistazo a 3 stages: Sindel's Garden, Hollywood Backlot y Shaolin Monastery. Bien, empezando a analizar esta primera parte del leak, veríamos gameplay de 8 de los 9 personajes confirmados hasta el momento, es decir, todos a excepción de Shang Tsung. Luego veremos escenas del modo historia. Ya con esto podríamos ir haciendo algunas teorías seguramente. Al parecer continuaría el modo historia con cinemáticas, pero aún no está nada dicho. Esperemos que venga el tan ansiado modo Conquest. Luego, además de los teasers de fatalities, es interesante ver los 3 stages que se nos mencionan. Para comenzar, el jardín de Sindel se me hace un stage súper interesante, pues tendríamos un stage ubicado en el reino de Edenia. Corríjanme si me equivoco, pero no recuerdo un stage ubicado en Edenia, desde Deception en adelante. Me imagino un stage súper elegante y hermoso, con muchas plantas y flores, algo que en cierta manera contrasta con la violencia de Mortal Kombat, pero está bien tener stages diferentes. Recuerdo que en Mortal Kombat 3, pese a que a muchos no les gustaban los stages de la tierra, a mí sí, por el hecho de traer variedad y ubicar a los personajes en los diferentes reinos. Los otros 2 stages que se mencionan pertenecerían al Earthrealm, pues el primero se trata del set de grabación de Johnny, algo que me parece muy interesante también. Me imagino la gente pasando por detrás, cámaras, luces, micrófonos, toda la puesta en escena digna de un set de Hollywood. Y por último, pero no menos importante, el monasterio Shaolin, seguramente siendo el stage que vimos muchas veces en la franquicia, ese donde la Alianza Mortal le truena el cuello a Liu Kang. Un templo a la luz del sol donde haya varios monjes Shaolin de fondo presenciando el combate. Los 3 stages mencionados me parecen muy interesantes, ojalá y tengamos al menos un stage por reino. Bien, el leak sigue comentando que se mostrará cómo funcionan los luchadores cameos, donde en esta sección mostrarán 4 personajes: Scorpion, Sub-Zero, Erron Black y Goro. Estos 2 últimos, por lo que venimos entendiendo, serían solamente cameos, mientras que Scorpion y Sub-Zero serían ambos, ya que como saben, los luchadores pueden ser cameos, pero no viceversa. Sinceramente, me hubiera gustado ver a Goro como luchador, pero si no llegara a él, ojalá que sea porque Kintaro o Motaro ocuparían su lugar. El leak continúa diciendo que las barras ofensivas y defensivas regresarían, y que habrá una tercera barra dedicada a los supermovimientos, simplemente llamada Lethals, la cual ya no estará ligada a la barra de salud del jugador. También ahora hay una mecánica de dash que hará que los combates sean mucho más rápidos que en el 11. Esto es algo que se agradece, pues muchas personas prefieren la jugabilidad que hubo en el 10. En Mortal Kombat 11 lo consideraban algo lento, pues al parecer en Mortal Kombat 1 tendremos unos combates más rápidos. La customización para personajes volverá, mostrándonos que pueden modificarse las skins, intros, outros y habilidades. Esto para los 8 personajes ya mostrados.
En cuanto a mi opinión de esto, espero que ya no tengamos que equipar partes de traje en los personajes. Sinceramente ese agregado no me gustó en Mortal Kombat 11, además de que espero que los trajes a elegir no sean solamente recolores. Prefiero que sean solo 5 trajes por personaje, pero que sean totalmente distintos, antes de tener 70 trajes y que todos sean recolores de los mismos. Pero por lo visto en el primer tráiler, ya Liu Kang nos muestra que tiene una vincha blanca y otra roja en su render, así que al parecer volvería lo del cambio del color en la misma skin. Esperemos que no, pero sinceramente lo dudo. Y ya para finalizar, por lo que ustedes cliquearon este video, el segmento de Mortal Kombat 1 finaliza con un tráiler especial, el cual nos muestra la revelación de un viejo conocido, Reptile. El Saterrano regresaría al juego luego de ausentarse en Mortal Kombat 11 para alegría de sus fans. Sin dudas, Reptile debe estar en el roster en esta ocasión. Es un personaje con un diseño y un gameplay súper interesantes. Y bien, hasta aquí llega la supuesta filtración del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea real o falsa? Yo creo que tiene puntos muy interesantes. No se va por las ramas y te dice que van a revelar 80 personajes nuevos, 80 modos de juegos nuevos. Se mantiene dentro de lo lógico y de lo que podríamos esperar, por lo que en mi opinión suena bastante convincente. Nos quedará esperar hasta el 8 de junio para saber si todo esto es verídico, o si simplemente quedará como anécdota de otra supuesta filtración fallida. Muchas gracias a todos por apoyar mi contenido, me inspira a seguirles trayendo más. Agradecería mucho tu like y suscripción, es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. Te invito a ver otros de mis videos de Mortal Kombat 1 por si no los has visto. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.